Recién cantamos Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Pero ¿qué ocurre cuando en nuestra vida no tenemos paz? ¿Qué pasa cuando nuestra noche no está llena de amor, no? Cuando estamos en Navidad, pero en lugar de paz hay conflicto. Hay situaciones difíciles y que a veces llegamos a esta altura del año con más angustia que alegría. Es más, en algunos casos, la noche de Navidad no representa mucho más que desencuentros familiares o ausencias de personas que tuvimos en la Navidad anterior. Y entonces este tiempo no es una noche de paz y tampoco es una noche de amor. Y a veces en nuestra vida parece que hay, en lugar de Dios hablando, un Dios en silencio. Y nada parece brillar cuando hay silencio de Dios en algunas cosas, ¿no? Cuando hablo de silencio de Dios es aquella situación en la cual uno estuvo orando y parece que Dios no responde. En la Biblia hay 400 años de silencio de Dios. Desde el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta que con Juan el Bautista es anunciado, hay 400 años en los cuales no hubo voz de Dios. No hubo profetas, no hubo ángeles, nada. Dios en silencio. Este periodo lo conocemos como el periodo intertestamentario. Y es un tiempo en el cual el pueblo ya no escuchaba a Dios. Los sacerdotes tenían que luchar para mantener la fe. Imagínense, no había profetas, no había nada que hable de parte de Dios. Silencio de Dios. ¿Y qué hago yo cuando hay silencio de Dios en mi vida? ¿No? ¿Vieron esos momentos cuando parece que Dios no me habla? Que yo le pregunto a Dios y no hay nada. Y por ahí, hoy, que en esta mañana, tenés silencio de parte de Dios. Es como que Dios no te habla. Como vos le pedís a Dios algo y que Dios no te contesta. Por eso todos tuvimos periodos en nuestra vida de silencio de parte de Dios, donde parece que Dios nos ha olvidado. ¿Te pareció alguna vez que Dios te olvidó? ¿O que Dios se acuerda de cualquiera menos de vos? El salmista en el capítulo 42, versículo 9, dijo así: tú eres mi protector. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? ¿Por qué tengo que estar triste y perseguido? ¿Alguna vez le dijiste a Dios, Dios, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de mí en mi matrimonio? ¿Te olvidaste de mí en mi economía? ¿Te olvidaste de mí en mi familia? ¿Te olvidaste de mí, Dios? ¿Alguna vez te pareció de que Dios estaba en silencio para vos? ¿Alguna vez te pareció que Dios se tomó 400 años? Parece que hace años que Dios no responde. ¿Sentiste alguna vez que Dios responde las oraciones de los demás, pero no las tuyas? ¿Te pareció? ¿Viste cuando vos estás esperando que Dios te conteste y siempre viene otro y le contestó y a vos no? ¿El silencio de Dios alguna vez te hizo pensar de que Dios no existe? Porque uno va a la iglesia y uno está acostumbrado y dice que Dios existe, pero cuando la cosa se pone fea, ¿existirá Dios? ¿O no me estoy creyendo un cuentito que me inventé en la mente o me contaron mis papás de chico y me lo creí? Job estaba sufriendo mucho. Pasó un tiempo tremendo de sufrimiento. Si algún día quieren leer sobre el sufrimiento, lean el libro de Job. Y estaba ahí sufriendo con una enfermedad tremenda. Había perdido sus hijos, su economía. Estaba con una enfermedad tremenda. Y para cómo tenía algunos amigos que vinieron a decirle lo que tenía que hacer. Que es lo peor que hay, ¿no? Tener amigos que vengan a decirte cuál es tu pecado, cuál es tu problema. Y Job estaba cansado y le preguntaba a Dios y quería una respuesta de parte de Dios. Y dice lo siguiente en el capítulo 31, versículo 35. Espero
que el Dios Todopoderoso me escucha y me responda. Y a veces nosotros estamos así. Dios, quiero que me escuches, pero quiero que me respondas. Que me respondas en cuanto a estos temas, que tengo dolor y que siento silencio de parte tuyo. Porque una vez se intenta hacer las cosas bien, pero Dios está en silencio. O peor, a veces contesta todo lo contrario que uno espera. Por eso en esta mañana vamos a ver dos preguntas que van a transitar durante todo lo que vamos a conversar. Dos preguntas claves para entender los momentos de silencio de Dios. En primer lugar, ¿qué hace Dios cuando está en silencio? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando hay silencio de parte de Dios? Pero yo quiero que algo te lleves en esta mañana y que lo recuerdes siempre en tu vida, especialmente en esos momentos donde uno está con bronca, con enojo, o con depresión, o con angustia, que no tiene ganas de seguir adelante. Es lo siguiente, es que nunca confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Vamos de nuevo, nunca confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Son momentos para no abandonar. Son momentos para seguir creyendo, son momentos para confiar en medio de la nada. La Biblia está llena de personajes que cuando Dios estuvo en silencio se confundieron y empezaron a hacer las cosas a su manera. ¿Alguna vez alguno se identifica con esto? Cuando la cosa anda mal, a veces nosotros queremos tomar el control del barco. Si Dios no haces algo, lo hago yo. Si vos no actuás, lo actúo yo. Y cada vez que hacemos eso, nos metemos en graves problemas. ¿Le pasó esto o no? En todo tiempo. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. El pueblo de Israel quería un rey. Dios dice, yo soy su rey, queremos un rey. Bueno, ¿quieren un rey? Ahí está. Y eligieron a Saúl. Y Saúl fue un rey medio complicadito. Empezó a decidir las cosas a su manera. Y el profeta Samuel, que era el profeta que hablaba de parte de Dios en el tiempo de Saúl, había muerto. Y dice el relato en 1 Samuel, capítulo 28, del 13 en adelante, que cuando Saúl vio al ejército filisteo, el ejército de los filisteos lo estaba rodeando, te dio mucho miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer. Hasta ahí va bien, Saúl. Pero Dios no le contestó. Ni en sueños, ni por medio de suertes, ni de profetas. No hablaba Dios. Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios porque Samuel ya había muerto. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel todos los adivinos y espiritistas, cosa que está bien, ordenó a sus ayudantes. Mire lo que hizo este muchacho, rey de Israel. Busquen a un espiritista. Quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Nunca se te ocurra buscar en el lado oscuro la respuesta. No busques nunca un astrólogo, espiritista, adivino, ni nadie aunque tenga un cuadrito de Jesús en la pared y que te diga que te va a dar la suerte. Porque cada vez que uno va a la oscuridad, lo único que obtiene es oscuridad. Y vas a estar atado por mucho tiempo. No juegues con la oscuridad, jamás, jamás. Saúl jugó con la oscuridad y terminó muerto. Porque Dios lo rechazó y terminó muerto en esta guerra. Cada uno de nosotros, cada vez que estamos en medio del silencio de Dios, no tomes tu vida por tus manos, porque te va a ir mal. Vas a empezar a tomar atajos y vas a cometer errores y vas a entrar en situaciones cada vez peores. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Dios había hablado a su pueblo 400 años antes de que nazca Jesús? Bueno, el libro de Malaquías tiene profecías hermosas, pero él en primer lugar le dijo a su pueblo, yo siempre los he amado, dice el Señor. Vamos juntos, yo siempre los he amado, y eso es lo que te dice el Señor, siempre te voy a amar. Él también se presentó como un Dios que no cambia, y él dijo, porque yo el Señor, digan conmigo, no cambio. Mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan cambiantes. ¿Cuántos cambiantes hay acá? Hay días que estamos con Dios allá arriba y hay días que estamos con Dios ¿dónde? ¿Dónde estás Dios? Pero Él no cambia. Qué bueno que Él no cambie, ¿no? Por eso si hoy estás medio de lejos de Dios, volvé a Dios, porque Él no cambia. Su misericordia está ¿para cuándo? Para siempre. Pero después de esto,
hubo silencio de Dios. Hubo silencio de Dios. En otra profecía, Malaquías dijo, voy a mandar un mensajero que va a preparar el camino del Señor. Y después 400 años de silencio de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios en estos 400 años? ¿Qué pasó? ¿Se durmió en la siesta? Como a veces parece en nuestra vida, Dios, tengo este problema con mis hijos y mis hijos llegan a fin de año igual. Tengo este problema económico y yo a fin de año igual. Tengo este problema laboral y llego al trabajo igual. Tengo este problema matrimonial y mi matrimonio está igual. Mi salud está igual o peor. Entonces llego a fin de año, vieron que en fin de año uno hace balances y digo, estoy igual o peor. ¿Qué hago, Señor? Bueno, ¿qué estuvo haciendo Dios en estos 400 años? Para hacer un recuento, hubo 3 imperios mundiales que fueron cambiando. Los persas, el imperio persa había derrotado a los babilonios. En la época que vuelve el pueblo de Israel estaba Ciro el persa. Ciro el persa. Y los persas fueron un imperio impresionante. Miren, abarcaba desde Irán hasta parte de Rusia y Turquía. Tremendo. Palestina, Egipto, Chipre, Siria, Rumania, Arabia, Jordania. Todo eso tenían los muchachos persas. Era un buen imperio. Y era un imperio muy poderoso, que existió entre el 550 y 331 a.C. En esa misma época, Filipo de Macedonia conquistó gran parte de Grecia y tuvo un hijo que cambió la historia, que se llamaba Alejandro Magno. Fue un tipo impresionante. Y él conquistó el imperio persa. Él fue un hombre que murió a los 33 años, diciendo, no tengo más reinos que conquistar. Él había conquistado todo el mundo conocido. Ahora, Alejandro el Grande hace algo tremendo. Alejandro el Grande dice, ¿cuál es la mejor forma para tener un reino? Y que todo el mundo se entienda. Entonces, él hizo que todo el imperio griego hable un idioma, el griego koiné, el griego común. El griego común fue la lengua de todo el imperio. Todos conocían el griego común. Y el Nuevo Testamento se escribió en el griego común. Y todos podían entenderlo. Y las traducciones que tenemos nosotros tienen que ver justamente con el griego koiné, el griego común. Unificó el idioma. Detrás de la historia, en esos 400 años, Dios estaba actuando. Pero luego del imperio griego vienen los romanos, el imperio romano. El imperio romano, en el año 146 a.C., dominó el mundo. Solamente de Europa hoy, Dinamarca, Noruega y Suecia no estarían bajo el imperio romano actual. Y el imperio romano fue tremendo. Y ellos crearon 2 cosas importantísimas. Y en primer lugar, la Pax Romana. Había seguridad en Roma. Uno podía andar por cualquier camino romano que nadie lo mataba. Había mucha seguridad, había mucho ejército. No había no había ninguna guerrilla, no había problemas. Había Pax Romana. Uno podía trasladarse por el Imperio Romano sin ningún problema. Porque también ellos habían hecho un sistema de caminos y de comunicación tremenda. Era como que hubiesen creado Internet. Caminos impresionantes en todo el imperio. 3 cosas importantes. En primer lugar, un idioma común, Pax Romana y un sistema de transporte tremendo. Porque Dios, en esos 400 años, estaba preparando todo para la venida de Jesús. Piense lo siguiente. ¿Cómo puede ser que una pequeña secta de judíos que nadie conocía, donde su fundador nació en una pequeña aldea que ni lugar tuvo para nacer, que vivió solamente 33 años y murió, luego su historia y todo lo que él comunicó se trasladó rápidamente por todo el mundo conocido? Porque Dios en esos 400 años estaba preparando detrás de escena un nuevo escenario. ¿A cuántos les gusta el teatro? Cuando uno va al teatro, uno va y ve el teatro y ve todo un escenario impresionante del acto número 1, ¿no? Y está todo el acto número 1 con todo el escenario magnífico y el acto número 1 ve todo lo que está pasando y de repente se cierra el telón. Y entonces, cuando se cierra el telón, detrás de escena ocurren cosas como las que vamos a ver acá. Empieza a haber un cambio en el escenario.
un cambio. Empiezan a trabajar, a mover, a levantar cosas. En algunos teatros tienen hasta del subsuelo, empiezan a salir cosas y ponen todo un nuevo escenario para que el acto 2 empiece a surgir. Y cuando el acto número 2 aparezca, cuando se corra el telón, cuando las luces aparezcan, va a estar todo preparado para que pueda ocurrir el acto número 2. Y cuando las luces del escenario del acto número 1 en el Antiguo Testamento se apagaron, en esos 400 años Dios preparó todo el escenario para que aparezca Jesús en escena. Y quiero decirte una cosa muy, muy importante. Esto mismo pasa en tu vida. El acto número 1, el que estás viviendo ahora, por ahí no te gusta mucho. El acto número 1 necesita algo nuevo. Y detrás de escena, escucha bien esto, detrás de escena, Dios está preparando algo nuevo para vos. Pero no te vayas a hacer el acto 1 en la obra. No creas que terminó la obra. Hay gente que se aburre del teatro y dice, no, vi el acto 1, no me gustó, me fui. No, pará. Ya viene el acto 2. Gracias al griego koiné, entonces, todo el Nuevo Testamento se desarrolló por todo el mundo. Todo el mundo lo entendía. Gracias al transporte, la palabra de Jesús estuvo en todo el mundo. Y gracias a la seguridad no los mataron y pudieron llegar. Porque cuando las luces se vuelvan a encender, el escenario estará preparado. Por eso en tu vida, nunca confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Nunca, digan conmigo esto, nunca confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Y la historia de la Navidad nos muestra que cuando Dios está en silencio, no está ausente. El final del silencio. Lucas capítulo 1, versículo 11. Imagínense que no había ángeles, no había nada, que se presentaban 400 años. No, o sea, no había un padre que había visto un ángel, nadie le había hablado a Dios y de repente estaba Zacarías. En Lucas capítulo 1 dice que entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Le dijo el ángel, Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. ¿Y él qué va a hacer? Preparará el camino para el Señor. Malaquías había dicho esto. 400 años después se cumple. Y unos meses después, el ángel entró al lugar donde estaba la joven María y le dijo, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Escucha bien esto. En tu vida, en el tiempo de Dios, Dios va a actuar. ¿Escuchas esto? En el tiempo de Dios. No tomes atajos. Pablo dijo, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, el momento cumbre de la historia, cuando se cumpla el plazo, Dios estuvo en 400 años preparando el escenario para que nazca Jesús. Y hoy en tu vida, escuchá bien esto, en tu vida, todo lo que no entendés, todo lo que está oscuro, todo lo que no tiene futuro, todo lo que parece que no hay esperanza, el Señor está trabajando aunque no lo veas. Es verdad, el Señor lo está haciendo. Aunque no lo veamos, Él está trabajando. Créelo. En tus hijos, los papis sufrimos por los chicos muchas veces, ¿no? Yo te oraba, Señor, por ciertas cosas. Y el Señor nos confirma esto, ¿no? Sufrimos por nuestro matrimonio, sufrimos por la economía, pero el Señor está ahí detrás de escena. Créelo, créelo, créelo. El mejor lugar donde puedes estar hoy es confiar en medio del silencio.
Él está arreglando detrás de escena el escenario y nosotros no tenemos la menor idea de lo que está haciendo. Así como ocurre en un teatro, nadie sabe lo que está pasando ahí atrás y de repente aparece un nuevo escenario. Es como una fiesta sorpresa. ¿A cuánto le gusta la fiesta sorpresa? No a todos, ¿eh? Pero al que le gusta la fiesta sorpresa, llegás y de repente, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¿No? Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando hay silencio de parte de Dios? Y esto es muy importante. Cuando escuches a Dios en silencio y sientas que está ausente, confía en su presencia. ¿Vamos juntos? Cuando escuches a Dios en silencio, o sea, no escuchas nada, no hay ninguna respuesta, Dios te deja igual, seguís soltero, tus hijos están mal, todo se pudre, hay más deudas, la boleta de gas aumentó, y sientas que está ausente, confía en su presencia. Porque que vos no lo sientas no significa que Dios no está. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vieron cuando dices, ay, no sentía a Dios. No hay problema, Dios no depende de tus sentimientos. Si fuera así estaríamos locos, ¿no? Ahora está Dios, después no. Dios se ve como las margaritas. Dios está, Dios no está. Dios está, no está. Dios está siempre. Cuando las cosas que estás viviendo no las podés entender y te parece que lo que Dios hace está equivocado, ¿cuántas veces piensan, si yo fuera Dios no permitiría esto o no? Si yo fuera Dios actuaría. Si yo fuera Dios me traería un novio o una novia allá. Si yo fuera Dios y parece que no te ama, es fácil concluir que Dios está ausente o te abandonó y se olvidó de tu vida. Pero la historia de la Navidad te vuelve a confirmar, Dios está presente. Digan conmigo, Dios está presente. Por eso cuando escuches a Dios en silencio y sientas que está ausente, confía en su presencia. Y estas son las buenas noticias de Navidad para vos en esta mañana. Y cuando te preguntes, ¿qué está haciendo Dios ahora? Está armando el escenario. Está armando el escenario. Y el acto 2 va a aparecer prontamente en tu vida. Por eso tenemos que recordar algunas cosas. En primer lugar, que no tenemos que confundir el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Nunca confundas esto, nunca confundas esto, nunca, 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 nunca. Recordad que Dios siempre está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Siempre. No tengas miedo, porque Navidad es Dios con nosotros y Él está a favor nuestro. ¿Qué podemos decir? Dijo Pablo. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Por eso, si hoy está pasando un momento de silencio de Dios, si no sentís la presencia de Dios, si crees que está ausente, si ves que todo está oscuro, que no hay salida para tu matrimonio, para tu situación laboral, para tus hijos, para tu ministerio, la historia de la Navidad nos vuelve a recordar que Dios está presente en medio del silencio. Y en esta mañana, Dios quiere mostrarte su misericordia, su amor, en medio de lo que no entendés. Por eso, por favor, no tomes tu vida en tus manos. No tomes atajos. No quieras ayudar a Dios. Ustedes conocen miles de historias de la Biblia donde personajes quisieron ayudar a Dios y se metieron más macanas. Aunque a veces diga Dios, bueno, ¿hasta cuándo voy a esperar? Seguí confiando y decirle al Señor, fíjate si voy por un camino que te ofende. Guíame por el camino eterno. Arrepentite de tus pecados y cortá cualquier cosa que estás haciendo mal hoy, en esta mañana. Y no te desanimes mientras esperás. Leamos juntos el Salmo 27, versículo 13 al 14. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Y acá viene lo más difícil, ¿no? Sean fuertes y valientes. Y esperen que el Señor les ayudará. Dios estuvo 400 años en silencio, pero llegó el final del silencio
Y en el final del silencio, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Y llamarán a ese niño Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Dios está con vos. Dios está con tu familia. Dios está con tus hijos. Dios está con tus padres. Dios está en tu dolor. Dios está en las cosas que no entendés. Dios está en tu futuro. Dios está en tu futuro. Vamos juntos. Dios está en mi futuro. Díganlo. Dios está en mi futuro. Dios te espera en el futuro. En medio del silencio de Dios, seguí confiando en Él. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Él. Dios está de tu lado siempre. Jesús es Dios con nosotros. Él no te abandona. Él está preparando el escenario para lo que va a venir. Está preparando el escenario para lo que va a venir. Está preparando el escenario para lo que va a venir. Confía en Él. No tomes atajos. Arrepentite si estás haciendo algo que no corresponde. No te escuches a vos mismo. Escuchalo a Él. Volvé a confiar. Si estás en un camino errado, volvé a Él. Ya, ahora. Si estás por tomar decisiones malas, volvé ya, ahora. Arrepentite, volvé al Señor. Y volvé a confiar. Y mientras confías, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Jesús, en esta Navidad, la historia de la Navidad nos recuerda que aunque vos estés en silencio, no significa que estés ausente. Muchos de los que estamos acá tenemos historias donde parece que estás ausente, donde llegamos a fin de año en situaciones que no queríamos estar viviendo, donde ya pensamos que hubiésemos avanzado en ciertas cosas que no avanzamos, donde no resultaron como las esperábamos. Señor, donde pareciera de que vos nos dejaste solitos en esto, pero tu silencio no significa tu ausencia, siempre estás al control. Gracias porque la historia de la Navidad nos recuerda que sos un Dios que está trabajando en medio del silencio, preparándonos para el acto número 2, donde vas a revelar un nuevo escenario que nos va a permitir vivir otra etapa de nuestra vida, confiando en tu provisión, confiando en tu buena voluntad para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga mucho. Que el Señor te dé fortaleza para seguir adelante en medio de tus luchas. Amén.